el Rey de gloria, el Rey de majestad. Proverbios 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? Sin duda es un reto y una enseñanza de alabanza y una muestra de humildad ante Dios. ¿Alguna vez has visto el comienzo de un nuevo día y la majestad de Dios en ese momento? ¿Has tocado la lluvia con emoción, dando saltos de alegría y libertad? Agur debió ser un hombre humilde que esperaba mucho de Dios y muy poco de sí mismo para escribir esto. Este hombre entendió profundamente que solo conocemos a Dios porque se nos ha revelado en su palabra, y esto pertenece a nuestra diaria sabiduría de la vida. Andar constantemente bajo la impresión de pureza, de fiabilidad, sabiduría y perfección de la palabra de Dios. Bienvenidos a la serie Sabiduría de Dios en esta página El Camino. El tema de hoy, alabanza de vida. En toda época ha habido personas que no creen en Dios. Algunos tratan de persuadir a otros de que Dios no existe, y otros simplemente callan. Aquí Agur es un hombre humilde que trata de encontrarle sentido a este mundo, pero se siente frustrado al ver cómo otros pretenden ser sabios sin conocer a Dios y sus caminos. Proverbios 30 en el verso 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. La historia de la humanidad da cuenta de esto. Y es que el hombre ha llenado ese lugar que le corresponde a Dios con filosofías, con ideales, con extravagancias, con espejismos y tendencias, apartándose de Dios y sus caminos, olvidando que el alma y la vida son de Dios. Y solo Él puede solucionar cualquier situación que enfrentemos en nuestro paso por este mundo caído. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, dice Proverbios 30 en el verso 5. Y es esa verdad que el mundo ha dejado a un lado. En nuestras situaciones diarias ya no buscamos a Dios, buscamos el pensamiento del hombre y la dirección de las emociones. Y es eso lo que nos sumerge en las aguas sucias de la falsa esperanza, ¿no? Y esa misma falsa esperanza que muestra el mundo en las redes, en la televisión, en la moda, en la mentira, la vanidad, la maldad. Todos agentes que llevan al hombre a la perdición. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto, dice Proverbios 30 en el verso 13. Mucho de esto se vive en las congregaciones, que solo se dice lo que el hombre quiere escuchar. Predicadores que sueltan frases emotivas y llenas de motivación personal, pero ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve eso al hombre moderno? Bien dijo el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, acompáñame a tu Biblia, Primera de Pedro en el capítulo 4, sí, en el verso 11, dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos por los siglos. Amén. Eso expresa el apóstol Pedro.
Y es tiempo de volver a la palabra de Dios. Cuanto más cerca nosotros permanecemos, con tanta más pureza hablaremos. Y nuestra vida será confrontada con la verdad. Dios ha hecho manifiesta su palabra. Lo que hace falta ahora es la honestidad y la sinceridad necesaria para aceptarlo y la voluntad precisa para aprender del mundo de su creación. Proverbios 30 en el verso 18 dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y va a decir el verso 19: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Es únicamente el camino de la sabiduría el que lleva a la persona a recibir la palabra reveladora de Dios. Es la sabiduría lo que nos da el conocimiento de Dios. ¿Qué tan importante es la sabiduría? Y si no tengo sabiduría, pídela a Dios, dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 5. En el verso 2 de Proverbios 30, Agur reconoce su ignorancia, resaltando la idea de que de aprender la sabiduría se relaciona con una comunión con Dios y así vemos sus maravillas. Vemos su grandeza en la creación y su misericordia en nuestra vida. Y eso nos lleva a aferrarnos a su palabra, confiando en sus promesas y en su dirección. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió?, pregunta Agur. Y le respondemos con lo que dice la palabra. Juan en el capítulo 3, mira, acompáñame ahí, en el verso 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Todo lo que Dios ha hecho muestra que Él es soberano y que tiene el control completo sobre su creación. Dios era soberano antes de que creara el mundo y fue una decisión de su voluntad el crear algo o no crear nada. Pudiera haber hecho un mundo tan grande que nadie pudiera imaginar su tamaño, o pudiera haber hecho un mundo tan pequeño que nadie pudiese verlo. Cuando Dios creó el universo, no pidió ayuda ni consejo de nadie. Ahora bien, piense acerca del mundo que Dios hizo. ¿Por qué debería haber más agua que tierra seca? ¿Por qué debería existir tanta tierra inútil para el uso humano y otros lugares muy útiles? ¿Por qué hay lugares buenos para vivir y otros malos? ¿Por qué algunos países están sujetos a tantos desastres naturales como temblores, huracanes, sequías, etc., y otros no? La respuesta a todas estas preguntas es que así lo ha decidido Dios, porque así se cumplen sus propósitos. Agur hace una declaración marcando un principio fundamental en la fe. Dice: ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Este nombre no tiene dudas. Este hombre, en su humildad, en su desconocimiento de todo lo que él dice, no tiene dudas acerca de Dios, a pesar que asegura no tener el conocimiento de un teólogo. Pero alaba a Dios desde lo más íntimo de su ser, por todo lo que lo rodea y sostiene. Y define la palabra de Dios como limpia, y a Dios como escudo para todos los que en Él confían. No hay pretextos ni confusión en la palabra de Dios. Todo es una verdad que lleva al hombre a una vida agradable delante de Dios, sin perjuicios, sin legalismo. Todo lo demás que el hombre quiere imponer a la verdad es sencillamente para manipular y mentir. Y eso no es de Dios. Cuando entendemos la vida en la forma que Agur nos muestra,
nuestra alabanza a ese Dios creador, a ese Dios soberano y justo se hace visible porque empezamos a vivir libres de la vanidad, libres de la avaricia, siendo justos con el prójimo, tomando en cuenta los principios de Dios para nuestra vida en todos los aspectos. No sintiéndonos superiores a la creación de Dios, porque todo lo que nos rodea tiene una muestra del propósito de Dios para nosotros. Proverbios en el 30, en el verso 24, dice: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Y nos va a decir: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Las preguntas acerca de la obra de Dios en la naturaleza nos indica que con solo mirarlas nos acerca a la realidad de la infinitamente creadora de Dios. Solo quien tiene esas respuestas es quien todo lo sabe y quien puede instruirnos. Ese es nuestro Dios. Y Agur utiliza unos animales muy conocidos y sus características para darnos lecciones objetivas de mucho valor. Las hormigas nos dan un ejemplo de dedicación. Proverbios 6, acompáñame ahí. En Proverbios 6, del verso 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. De la hormiga aprendemos previsión, perseverancia, trabajo duro y en equipo. No necesitan que las manden, ni tener a alguien obligándolas a hacer lo que debe de hacer. Su instinto les hace preparar su comida a tiempo y guardarla para cuando sea necesario. De la misma manera, a nosotros se nos manda a estar prevenidos para los malos momentos en esta vida. Y mucho más importante, para pensar en la provisión para la eternidad. El conejo nos ilustra la sobrevivencia en medio de las dificultades. El reconocimiento de su debilidad le hace buscar un refugio, un lugar fuerte donde sus enemigos no pueden alcanzarlo. Así nosotros somos fuertes cuando entendemos nuestra debilidad humana y nos refugiamos en Cristo. Eso nos muestra la Biblia, eso dice Efesios. Mira, acompáñame ahí. Efesios en el capítulo 6, en el verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados. Y va a seguir diciendo con quién es nuestra guerra. La langosta nos ilustra la ventaja de trabajar en forma organizada para lograr la meta. Una langosta sola es un animalito que puedes aplastar con un pie y asustar con un manotazo. Pero juntas forman un ejército capaz de destruir el trabajo de muchos hombres, de arruinar cosechas enteras y de ser realmente peligrosas. Nosotros los cristianos podemos parecer gente que no tiene nada en común. Sin embargo, es nuestra cabeza invisible, que es Cristo, y su Espíritu en nosotros, que nos hace ser una fuerza que puede revolucionar el mundo. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice la palabra de Dios. Romanos 12, en el verso 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La araña ahí hace su trabajo con dolor y curiosidad. Hila un hilo más fino que cualquier mujer, construye una casa más fina que cualquier hombre puede hacer, como el palacio de un rey. Esta criatura puede enseñarnos esta sabiduría.
a no ser flojos en nuestras obras, sino ser exactos en nuestros oficios y trabajar para sobresalir en eso, que nuestras acciones sean de elogio y admirables, ¿no? Como dice 1 Corintios en el capítulo 9, en el verso 17. Mira, que dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hay formas de ver la vida. Hay formas de cómo actuar día a día. Dice, si lo hago de buena voluntad, ¿qué recompensa tendré? Pero si de buena voluntad, ¿cuál es mi galardón? ¿No? Eso nos dice Pablo acerca de compartir el Evangelio. Es una comisión que Jesús nos encomendó. Pero Agur también señala que una sociedad que tiene la carga de haberse apartado de Dios y de su palabra, y lo encierra en una frase, y va a decir, hay generación. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y este comportamiento malo en el hogar nos habla de la raíz del corazón pecador. Tanto que la palabra nos dice que esto acerca de la labor de Juan el Bautista. En Lucas en el capítulo 1, en el verso 17, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ese era el trabajo encomendado a Juan el Bautista. Una generación que no respeta a sus padres difícilmente respetará a Dios. Y Agur va a seguir diciendo, hay generación que son limpios en su propia opinión. Primer paso para caminar hacia la destrucción es crecer pensando que no somos pecadores, que todo lo sabemos y que no hay nadie a quien rendirle cuentas. ¿Le suena a esta generación actual? ¿Le suena eso? Romanos, en el capítulo 1, en el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es una muestra de lo que vivimos. Y Agur va a seguir diciendo, dice, hay generación que no se ha limpiado de su inmundicia, dado que solo Dios nos puede limpiar de nuestros pecados. Una generación que se cree limpia, pero que está sucia, es una que no admite que solo Dios puede limpiar. El requisito fundamental es el arrepentimiento. Isaías va a hablar de eso en el capítulo 1, en el verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y 1 de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. El orgullo y la soberbia es la característica principal de esta generación. No solo abrazan el pecado, sino que se enorgullecen de lo que hacen. Por eso Romanos, acompáñame ahí, el capítulo 1, va a decir esto, en el verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Terrible. Y Agur va a seguir diciendo: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿No es este el gran pecado de esta generación actual? La codicia de lucir, la codicia de ganar dinero, de vivir sin trabajar, de tener cosas de marca nueva cada día, es un apetito insaciable que ha consumido los recursos del planeta en que vivimos. Vemos dos lecturas en este capítulo 30 de Proverbios, y ambas nos hacen meditar. Una se considera como ejemplos de la hipocresía, otros como admiración ante la obra de Dios y el reconocer nuestros sentidos limitados. Agur, consciente de su propia debilidad ante la vista de la riqueza, ruega a Dios que le ayude y le dé fuerzas. Nada más fácil que olvidar que todo cuanto poseemos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Por eso necesitamos ayuda para actuar adecuadamente, tanto en la riqueza como en la pobreza. La falta de honor a los padres, la hipocresía, el orgullo y la opresión son 4 pecados muy comunes que se dan hoy, igual que en los tiempos antiguos. Nuestro deber es luchar por erradicar estos pecados en nuestras familias, en la sociedad y en nosotros mismos. Y para eso tenemos la palabra de Dios, que nos invita a caminar como el león, sin volver atrás, con confianza, con decisión. Dice: preparados para la batalla, recordando que somos vasos de barro, que Dios va moldeando día a día, viviendo en comunión con Dios, alabando su nombre, confiando nuestras decisiones a su palabra, y esa es una alabanza de vida para la gloria de Dios. Dejaste el trono celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible es. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor incomparable es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte.